Apreciable estudiante, estamos a punto de concluir el ciclo escolar y es por eso que te invito a que pongas mucha atención, porque de aquí dependerá también tu evaluación. Así que sean bienvenidos a la clase de Historia Mundial. Veíamos en la clase anterior que la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que se ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, competitivo y lleno del consumismo. En ese sentido, se dice que este proceso de globalización ha hecho al mundo de una aldea global. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y nosotros mismos. Ha generado un gran impacto en el aspecto económico, en el aspecto político y también en el aspecto social, como en el acceso a la educación, a la tecnología, entre otros. Antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos, el título del tema y los aprendizajes esperados. Igual mismo, en tu libreta, escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de los 10 acontecimientos más importantes en la historia universal. Y verás que te resultará interesante para que comprendas más este tema. Ahora sí, acompáñame a resolver en común y explicar brevemente este tema de la importancia de analizar la época contemporánea en la historia mundial. Ante este nuevo mundo tecnológicamente globalizado, desarrollado y con más capacidad de producción por habitante de la que haya existido en cualquier otro momento histórico, la humanidad ha de enfrentarse a graves problemas, los más destacados de los cuales son los siguientes. La existencia de un mundo dual. Por un lado, la diferencia entre países ricos y pobres, y por el otro, la desigualdad de las riquezas en el seno de las sociedades de los países ricos, porque más de 3/4 partes de la humanidad vive en países que no alcanzan un grado de desarrollo suficiente y la mayoría de estos países apenas pueden sobrevivir. Estos países se encuentran en Sudáfrica, Asia, África y América Latina. Entre ellos hay grandes diferencias. Algunos se encuentran en vías de desarrollo, pero otros viven sumidos en la pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo. Son graves carencias sociales que afectan a buena parte de los habitantes de estos países. Por otro lado, en las sociedades desarrolladas, la pobreza afecta fundamentalmente a los ciudadanos más vulnerables y aumenta el desempleo, y ante este problema existe mucha inmigración hacia otros territorios. Los inmigrantes, sobre todo los procedentes de los países de tercer mundo, y las mujeres son los principales protagonistas de esta pobreza. Para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a ver el siguiente video y reflexionar sobre las etapas más importantes de la época contemporánea en la historia mundial. Recuerda escribir lo más importante. La Edad Contemporánea es el periodo histórico comprendido desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Después de ese acontecimiento, los historiadores coincidieron en la necesidad de añadir un nuevo nombre a la tradicional división histórica entre Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna. Algunas escuelas historiográficas, sobre todo anglosajonas, añaden una Edad Moderna tardía, limitando el uso de Edad Contemporánea al siglo XX. Los cambios producidos en la Edad Contemporánea aceleraron la historia, con la Revolución Industrial, el desarrollo tecnológico, la consolidación del Estado-Nación, las guerras mundiales e Internet. Cabe
Cabe destacar que es un periodo marcado por las ideologías totalitarias que marcaron el siglo XX, así como por cambios demográficos. La división económica entre el primer mundo y el tercero se acentuó durante parte de esta era, a pesar de los procesos de descolonización que permitieron la independencia de muchas naciones. En lo económico, se asentó el sistema capitalista ante el fracaso de otras ideologías como el comunismo. Aún así, en Europa y otras partes del mundo, ese capitalismo no siguió la teoría liberal al completo, ya que aportaron otros elementos de control para crear un estado de bienestar. Origen y antecedentes. El Renacimiento supuso un cambio en la manera de entender el mundo. Se dejó atrás la Edad Media y con esta, el poder de la Iglesia empezó a remitir. Esto provocó que el ser humano adquiriera más importancia como individuo. La posterior Ilustración ahondó mucho más en esa idea, tanto en el arte como en la sociedad y en la política. Los nuevos valores humanistas se impusieron. La idea de la igualdad entre los seres humanos y de la preponderancia de la razón contrastaba con unos sistemas políticos absolutistas y con la existencia de una gran masa de población en situaciones de pobreza. Causas. La propagación de esta forma de pensar provocó que estallaran revoluciones en varias partes del mundo. Si bien es cierto que es la Revolución Francesa la que se ha considerado tradicionalmente como la que dio inicio a la edad contemporánea, muchos historiadores afirman que sin los movimientos americanos quizás hubiera sido diferente. La independencia de los Estados Unidos reflejó la influencia de la Ilustración y su constitución hablaba sobre igualdad y derechos. Otros autores resaltan que, en el plano económico, el verdadero inicio de esta era fue la Revolución Industrial en Inglaterra, que fue una ruptura con los sistemas económicos antiguos. Unida a esta, también fueron influyentes la aparición del liberalismo y el desarrollo tecnológico. Características de la edad contemporánea. La transición desde la edad moderna a la contemporánea no fue un proceso brusco, sino que fueron muchos cambios graduales ocurridos durante algunos años los que le dieron sus características propias. Dado que es un periodo amplio, que incluye la actualidad y muy rico en acontecimientos, los historiadores señalan numerosos puntos clave para entenderla. Los gobiernos republicanos se consolidaron en todo el planeta. Los antiguos reyes absolutistas desaparecieron. Hoy, aunque aún existan monarquías, el gobierno real es ejercido por parlamentos y presidentes. Junto a estos nuevos sistemas de gobierno también apareció el concepto de los derechos del hombre. La máxima de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, quedó reflejada en numerosas declaraciones. Esto tuvo importancia, por ejemplo, en los movimientos anticolonialistas producidos en muchos países, sobre todo en África y Asia. Aparecieron las organizaciones obreras. Por primera vez, los trabajadores son hombres libres y como tales, luchan para mejorar su situación. Tecnología. Uno de los aspectos más importantes durante la edad contemporánea es el avance tecnológico. Desde la máquina de vapor en el siglo XVIII a Internet y la inteligencia artificial en la actualidad. La técnica no ha parado de producir grandes novedades. Sin embargo, varias zonas del planeta no se han beneficiado de este desarrollo, quedando solo como abastecedores de materias primas. Guerras. A pesar de que no es una característica que se ve solo en la edad contemporánea, los conflictos bélicos acaecidos en este periodo han sido los más destructivos de la historia. Entre estos destacan las dos guerras mundiales, la de Yugoslavia o la de Ruanda. Etapas de la edad contemporánea. Los historiadores dividen la edad contemporánea en tres principales. Sin embargo, hay que resaltar la dificultad del estudio historiográfico cuando se habla de acontecimientos actuales, por lo que es probable que se añadan algunas etapas más en el futuro. Alta edad. Comienza precisamente con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, abarcando desde 1776 hasta 1870. Es una etapa en la que se producen muchas revoluciones. Estas acaban en el año 1815, dando paso a unos años más pacíficos. Baja edad. Este periodo, que comprende entre 1870 y 1914, se caracteriza por ser bastante tranquilo, con una mejora en las relaciones internacionales. Sin embargo, acabó de forma abrupta. Periodos bélicos. En esta etapa tienen lugar las dos guerras mundiales. Es uno de los más sangrientos de toda la historia. Además, la Gran Depresión económica marca el periodo de entreguerras. Guerra Fría. Se denomina así al enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética a principios de los años 90. No se trató de un conflicto armado directo, sino de un antagonismo que se veía reflejado en guerras interpuestas. Durante esa época se vivió un auténtico pavor a la posibilidad de un conflicto nuclear. Sociedad durante la Edad Contemporánea. El fin de la sociedad preindustrial, más la creación de un cuerpo de derechos de los individuos, provocó una gran transformación a nivel social. Por una parte, la burguesía, denominada clase media, se convirtió en el eje de la nueva sociedad. Las clases altas, muchas veces también burgueses, deben ceder parte de su poder, mientras que la baja, trabajadores, empezó a organizarse. Otro aspecto novedoso fue la aparición de ideologías como el nacionalismo, el liberalismo o los diferentes totalitarismos. Tampoco hay que olvidar la pérdida de influencia de la anteriormente poderosa Iglesia Católica. Ciudad. Durante el siglo XIX se produjo la primera gran eclosión de los sentimientos nacionalistas en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa las revoluciones de 1848 tuvieron un fuerte componente de este nacionalismo. Alemania e Italia se unificaron y el Estado-nación se afianzó como la estructura global en el continente. También en el siglo XX el nacionalismo tuvo un papel fundamental en el estallido de las dos guerras mundiales. No en vano, la ideología fascista estaba impregnada de este. Nuevas identidades.
En los últimos tiempos ha aparecido otro cambio social, esta vez centrado en el individuo. Atrás ha quedado la identidad común casi obligatoria y ahora existe una mayor libertad para elegir las preferencias, desde las religiosas hasta las sexuales. Economía. El primer aspecto destacado en la economía durante la edad contemporánea es el fortalecimiento del sistema capitalista. Aunque antes de la revolución industrial ya existía un incipiente liberalismo, tras esta el capitalismo se afianzó como el sistema económico más poderoso. De igual manera, se pasó de una economía agrícola y artesana a una industrial, con una gran presencia de maquinaria. Por una parte, esto incrementó la producción de manera notable, pero por otra parte provocó la aparición de una clase obrera que estuvo explotada durante décadas. Imperialismo económico. Otro punto que caracteriza esta era es cómo las grandes potencias se aprovecharon de los países menos desarrollados. Durante la época de las colonias obtenían de estas las materias primas, sin que el país productor obtuviera ningún provecho. Tras los procesos de descolonización, la situación se mantuvo en gran parte. En lugar de controlar los territorios directamente, lo hacían mediante grandes empresas o gobiernos corruptos. Gran Depresión. Sin duda, uno de los acontecimientos económicos que más marcó la edad contemporánea fue la Gran Depresión de 1929. Comenzó en los Estados Unidos, pero pronto se fue extendiendo por todo el mundo. Provocó la pérdida de millones de puestos de trabajo, así como la pauperización de capas enteras de la sociedad. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el mundo no empezó a recuperarse. Globalización. El último gran fenómeno económico ha sido la globalización. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la mejora de los medios de transporte han provocado que todo esté interconectado. La caída de la bolsa en Nueva York afecta en cuestión de horas a todo el planeta. Una de las consecuencias, aún sin valorar del todo, es la deslocalización de empresas en busca de trabajadores más baratos. Esto ha hecho que muchas industrias hayan abandonado sus fábricas en Occidente y se hayan trasladado a países donde les resulta más rentable la producción. Educación. Es en la edad contemporánea cuando la educación se convierte en una de las bases de la sociedad. Hasta entonces, había estado reservada a una élite y controlada en su mayoría por la Iglesia Católica. Con la Revolución Industrial y la aparición del proletariado, los métodos y leyes educativas empezaron a transformarse. Se incrementó la educación laica y la pedagogía se modernizó para llegar a más sectores sociales. Poco a poco, se va haciendo obligatoria en las primeras etapas. Siglo XX. Las primeras décadas del siglo XX, a pesar de los conflictos mundiales, son importantes en la organización educativa, aunque es cierto que, hasta los años 50, no se empezaron a ver resultados globales. Uno de los aspectos que los nuevos métodos pedagógicos quisieron lograr es promover la igualdad de oportunidades. De igual forma, el maestro, que ya no es un cura, se convirtió en un profesional respetado. Alfabetización. Los niveles de alfabetización aumentaron de forma muy significativa. Sin embargo, aún hoy en día hay zonas del planeta donde la escolarización es muy precaria, ya sea por la pobreza de sus habitantes o por conflictos bélicos. Arte. Al contrario de lo que pasa en otras áreas, los historiadores del arte limitan el adjetivo contemporáneo a las obras creadas durante el siglo XX. Siguiendo esa datación, afirman que empezó a partir de la aparición de las corrientes vanguardistas a principios de ese siglo. Esas corrientes se caracterizaron por la ruptura con el formalismo del arte anterior, dándole una mayor relevancia a lo conceptual. Entre estos movimientos se encuentran el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo o el futurismo, el cine y la televisión. Si hay un arte que es propio de la edad contemporánea, ese es el audiovisual. El nacimiento del cine y de la televisión ofreció una nueva plataforma y un nuevo lenguaje para los artistas. Conflictos durante la edad contemporánea. Sería imposible realizar un listado detallado de todos los conflictos desarrollados en esta época. En el siglo XIX destacaron los enfrentamientos internos o a pequeña escala entre las naciones europeas, con algunas excepciones, pero el siglo XX dejó una lista de las más sangrientas guerras de la historia. La Primera Guerra Mundial. En su momento se conoció como la Gran Guerra e involucró a decenas de países de todo el planeta. Tras el asesinato en Sarajevo del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, duró hasta noviembre de 1918. Guerra Civil Española. Aparte de la importancia en sí misma de esta guerra, las potencias fascistas europeas la utilizaron como entrenamiento del futuro conflicto mundial. Duró desde 1936 a 1939. Segunda Guerra Mundial. Fue la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler la iniciadora de esta nueva guerra mundial. Empezó en 1939 y los intentos alemanes por conquistar Europa causaron millones de muertos. Junto a Alemania lucharon los italianos y japoneses. Entre los hechos más horribles se encuentra el holocausto cometido contra la población judía con 6 millones de víctimas. Terminó en 1945, después de que Estados Unidos lanzara una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Guerra de Vietnam. Un gran ejemplo del tipo de conflictos que trajo consigo la Guerra Fría, ya mencionada anteriormente. En esta guerra, que duró de 1964 a 1975, se enfrentaron Vietnam del Sur con apoyo militar y de soldados estadounidenses, con Vietnam del Norte, con soporte económico y de armamento por partes de la Unión Soviética. Fin de la Edad Contemporánea.
No hay consenso sobre el posible fin de la edad contemporánea. Algunos autores afirman que aún nos encontramos en esta, a la espera de algún gran acontecimiento que permita cambiar de era. Entre los que apoyan que se ha cambiado de época, hay quienes afirman que finalizó tras la Segunda Guerra Mundial. Otros, en cambio, nombran algunos de los hechos acaecidos desde los años 90 para afirmar que la edad contemporánea ya ha terminado. El fin de la historia. Fue el politólogo estadounidense Francis Fukuyama el que desarrolló la teoría de que el final del bloqueo soviético marcaba un cambio de época. Para él, el futuro sin esa rivalidad quedaba en manos del vencedor, la sociedad liberal. Los atentados del 11 de septiembre. Otros historiadores opinan que el final de esta era se produjo cuando las Torres Gemelas fueron derribadas en los atentados cometidos en el 11 de septiembre. En ese momento, muchos señalaron que se trataba del auténtico inicio del siglo XXI. Los más catastrofistas apuntaron que se entraba en una nueva edad histórica marcada por el choque de civilizaciones. Edad digital. El último aporte de los que afirman que la edad contemporánea ha finalizado ha sido colocar a las nuevas tecnologías como el punto de inflexión necesario. Para estos estudiosos, la digitalización ha supuesto un cambio global lo suficientemente importante como para hablar del comienzo de una nueva época. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto el video, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en elaborar un mapa conceptual, que ahorita lo verás en pantalla. En ese mapa conceptual vas a identificar la idea principal del tema, una definición, 3 ideas importantes sobre la etapa de la historia mundial. Para desarrollarlo puedes tomar de referencia la información que viste en el video o buscar en internet o en cualquier otro medio. Recuerda realizar tu producto en tu cuaderno y sea muy creativo. Y una vez que lo hayas hecho, tómale fotografías y envíalas al WhatsApp. Así es como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.